nuestro Dios. Aleluya. Dios nos habla porque nos quiere bendecir. Amén. No es que busque otra cosa nuestro Señor, sino bendecirnos. Dios no necesita nada, Él ya es Dios. Cuando Moisés le pregunta a Dios, bueno, ¿y quién voy a ir a decir quién eres tú? Dice que Dios le respondió, diles que yo soy. Pero dice, pero o sea, ¿cómo? Sí, diles, yo soy, manda que hagan esto y lo otro, ¿no? Y entonces cuando uno se pone a pensar, ¿qué clase de respuesta es esa? Yo soy. Y lo que pasa es que tú y yo, hermanos, no podemos ser en nosotros mismos porque necesitamos cosas del exterior. O sea, necesitamos comer, necesitamos descansar, necesitamos que alguien nos abrace, necesitamos que alguien nos corrija, necesitamos cosas. No somos en nosotros mismos, pero Dios, Él es y ya es. Él no necesita nada del exterior, por eso su respuesta cuando dice, diles que yo soy, o sea, el que ya no necesita nada es quien manda y dice esto y lo otro. Entonces, Dios es y quiere bendecirnos con todo lo que es. Amén. Es que vamos a hacer una oración para que la bendición que Dios nos quiere dar, tú y yo la podamos recibir, porque a veces no la recibimos y es una tristeza. Es una tragedia que tú y yo tengamos acceso a la bendición grande de nuestro Señor Dios Todopoderoso y simplemente la dejemos ir, simplemente nuestros oídos estén cerrados o nuestro corazón endurecido y decir, pues sigo haciendo mi berrinche y no importa lo que diga Dios, yo voy a seguir haciendo lo que soy y voy a seguir siendo como soy. No, mi hermano, vamos a orar para que eso cambie. Vamos a orar para que nuestro corazón reciba la palabra de Dios, para que nuestras vidas puedan agradar a nuestro Señor y podamos darle gloria. Ayúdame a orar. Señor poderoso, Padre Santo, en el nombre de Jesús, venimos delante de usted, Señor, pidiendo que usted nos esté ayudando, mi Señor, a recibir esta noche, mi Padre bueno, todas las cosas maravillosas que usted nos quiere dar. Usted es Dios, usted es poderoso, usted, mi Padre Santo, tiene el mundo en su mano, mi bendito Señor. No hay cosa difícil para usted. Nosotros necesitamos de usted, bendito Dios. Ayúdenos a recibirlo. Ayúdenos, Dios, a dejar nuestro pecado afuera, a dejar los berrinches afuera, a dejar los pleitos afuera, Señor, a humillarnos delante de usted y recibir todo lo que usted nos quiere dar esta tarde, en este lugar, bendito Dios. Ayúdeme a mí a compartir con claridad su palabra, Señor, que su Espíritu Santo tenga libertad, mi Señor, de estar hablándonos a cada uno de nosotros en este lugar, bien personal, bien particular, Señor, para que nuestras vidas estén ajustadas de manera que usted sea glorificado por medio de nosotros. Que usted, mi Padre Santo, se agrade de nuestras vidas. Ayúdenos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis, capítulo 25, vamos a leer una historia que, que es interesante y que quiero que hoy nos podamos identificar con los personajes de esta historia y podamos recibir una bendición. Génesis 25, vamos a leer a partir del versículo 27. Dice, mi Biblia tiene un subtítulo y dice, Esaú vende su primogenitura. Entonces dice, versículo 27, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac, su papá, a Esaú, dice, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le dijo, y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Es una historia triste, pero, pero quiero que podamos mirar qué tiene que ver esto con nuestras vidas. El propósito, hermano, de que tú y yo tengamos tiempo de leer la Biblia no es para que el líder esté contento de que estás leyendo tus resúmenes.
La intención de leer la Biblia es que algo de de esta historia o de todas las historias que leemos estén transformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de razonar, nuestra forma de decidir, nuestra forma de relacionarnos con Dios. Y aquí está hablando de dos hermanos que nació Esaú primero, pues por escasos segundos o minutos, no sé, pero estaban los dos metidos en la panza de su mamá, uno salió primero, el otro después, desde ahí había un pleito, uno venía agarrado de la patita del otro y total, ¿no? El primogénito era Esaú, y era más movido, dice que iba y cazaba animales y no sé qué, y el otro que era más tranquilón, ¿no? Eh, yo creo que a mí también me hubiera caído mejor Esaú porque era movido, ¿no? Porque como que dices, ay, como tranquilo, bien, te vamos a hacer cosas o no sé, lo hubiera tratado de despertar, pues, ¿no? Pero bueno, es mi corazón. Este, pero entonces resulta que la, la, la primogenitura que tenía Esaú dice, ¿y a mí para qué me va a servir eso? Si de todas formas me voy a morir. Yo quiero comer porque vengo muy cansado y porque tengo mucha hambre. Entonces yo te pregunto, hermano, ¿cuánta hambre podría tener Esaú que dijo, sí, lo que quieras, ya, si quieres que te firme ahorita que la primogénita la firmo? ¿Cuánta hambre pudo haber tenido? Digo, pero mucha tanto como para vender primogenitura o mucha como para perder un privilegio en la familia. O sea, no lo sé. Digo, hemos ayunado, ¿no? Y cuando ayunamos, ni modo que ese día no trabajemos, también vamos a trabajar ese día. Y hay veces que ayunamos y digo, a mí me llegó a pasar que ayunabas y ese día también había partido de básquetbol y pues no había problema, estabas ayunando, o sea, tu vida la seguías llevando normal, tenías tu tiempo de oración, pero ese día no era que, ay, yo ahora no hago nada porque todo el día voy a estar ayunando, pues hacías tus cosas. Yo creo que el hambre que tenía Esaú no era suficiente como para tomar una decisión así de alocada. Yo creo que más bien había una dureza de corazón y justo al final de esta porción dice un menosprecio, dice así menospreció Esaú la primogenitura. Yo quiero que hoy veamos tú y yo, hermano, en nuestra vida personal, qué es lo que estamos haciendo con la bendición, con la palabra de Dios, con los beneficios que Él nos acerca, si los estamos menospreciando o si les estamos dando el valor correcto que le corresponde. Esaú no tenía la menor idea de lo que estaba pasando en ese momento, porque después vamos a ver una escritura, pero dice que después la procura con lágrimas, ya no la puede recuperar. Cuando Esaú vende su primogenitura, se deshace de ella y no es que diga, ay, es que era de a mentiritas, es que no es cierto. Cuando tú haces un trato con Dios, Dios lo toma muy en serio. Dios no juega a las mentiritas o a la iglesita o vamos a hacer pactos a ver si es cierto. Los tratos que tú y yo hacemos con Dios, Dios los toma con toda seriedad, con todas las de la ley, pues. No es poca cosa para Dios. No está pensando, ay, al fin que este va a fallar, pues mejor de una vez hecho esta promesa, la hecho al cajón de las promesas fallidas. No. Cuando tú y yo hacemos una promesa con Dios, esa promesa está ahí vigente y Dios tiene una esperanza de que esa vida sea transformada de manera como tú y yo hicimos trato con Dios. Que se cumplen las cosas que tú y yo pactamos con nuestro Señor. Y cuando Esaú hace esa venta, Dios dice, la vendió. Se deshizo de ese privilegio. Cuando tú y yo tenemos acceso a la palabra de Dios, porque ¿qué era la primogenitura? Nomás que nació primero. Era una bendición especial sobre la vida de esa persona, del primogénito. Era tratado diferente, tenía una doble porción de las herencias y cosas así, ¿no? En realidad, cuando vemos cuando su papá Isaac bendice a estos niños, bueno, ya no niños, a estos hijos, le da una bendición grande al que él pensaba que era el primogénito. Y al otro dice, pues es que ya no tengo bendición para ti.
pero no tienes algo más que darme, pues es que ya le di la bendición al primogénito. Era una bendición. Y entonces, a ver, ¿qué bendiciones tenemos el día de hoy tú y yo de parte de Dios? Por ejemplo, su presencia. Por ejemplo, el Espíritu Santo. Por ejemplo, escuché que es salud, bueno, bienestar, dijo usted, ¿no, hermana? Su palabra es otra bendición que tenemos de parte de Dios. Protección. ¿Qué estamos haciendo con la bendición, por ejemplo, de tener acceso a su Santo Espíritu? ¿Cómo tratamos el privilegio de poder ser llenos del Espíritu Santo? Porque uno podría pensar, ¿para qué quiero el Espíritu Santo si no soy el pastor? A lo mejor no dices, ¿para qué quiero esa primogenitura si me voy a morir? Pero tú podrías menospreciar el acceso a que tú seas lleno del Espíritu Santo y decir, no soy el líder. Y decir, no soy el que da testimonio ahí en el evangelismo. Y decir, de todas formas estoy entregando mis resúmenes y estoy yendo a la iglesia. ¿Para qué quiero el Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué sabes qué estás haciendo? ¿Sabes qué estamos haciendo? Estamos tomando el papel de Esaú y menospreciando la bendición de nuestro Dios. ¿Cuántos oran constantemente por la llenura del Espíritu Santo sobre su persona? ¿Cuántos oran por la llenura del Espíritu Santo sobre la iglesia? ¿Cuántos oran para que ahí en donde se está compartiendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo tenga la libertad de hacer milagros y la gente se salve? Porque si ese tipo de oración no haya un espacio ahí cuando tú estás orando, entonces estás menospreciando la bendición del Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo y ahí estaban sus discípulos, les dijo, no se preocupen, porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y de lo que hablaba no era que Jesucristo iba a estar, ¿de quién hablaba? Hablaba del Espíritu Santo, era el consuelo de todos sus discípulos. Decía, Señor, pero ¿cómo te vas a ir tú? Ok, no importa, hay un consuelo, hay un consolador, ese es el Espíritu Santo. Yo me voy, pero no se van a quedar solos, van a tener quien los guíe, quien los proteja, quien les esté instruyendo, quien los anime, quien los llene otra vez de gozo, quien los impulse a hacer las maravillas que se han prometido sobre los que siguen a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hacemos con esa bendición? ¿Cuánta hambre tienes que menosprecias la llenura del Espíritu Santo? Y no hablo de hambre, que tengas hambre ahorita, pues hablo de que, ¿por qué no estás buscando la llenura del Espíritu Santo sobre tu vida? Y entonces vas a darme una respuesta, es que no tengo tiempo para orar, es que no soy el líder, no soy el pastor, no soy... Entonces estás menospreciando, estás diciendo, tengo más interés en estas otras cosas que en ser lleno del Espíritu Santo. Estamos menospreciando la bendición de Dios. Y cuando se nos habla de Esaú, pues muchas veces nosotros como que lo calificamos y lo señalamos. Ay, ese Esaú cómo la riega. ¿Qué le pasa? Somos Esaú potenciales. Todos nosotros somos un Esaú que podemos menospreciar la bendición de nuestro Dios. No tenemos que menospreciar. Sería muy extenso hablar de todas las bendiciones, pero el Espíritu Santo es una de las muy importantes. Otra bendición que tenemos de parte de nuestro Señor es su palabra, la Biblia. Porque por medio de la Biblia tú y yo conocemos a Dios, experimentamos el carácter de Dios, conocemos sus promesas. Nuestra mente, nuestro ser va siendo renovado por medio de conocer la Biblia, por medio de experimentar las cosas que Dios habla. Ha habido testimonios de gente que empieza a leer la Biblia nomás para leerla, o nomás por burla, o nomás por hacerlo, y Dios lo empieza a transformar. La palabra de Dios tiene mucho poder, mucho poder. Le acabamos de leer en Génesis, ¿no? Que por la palabra de Dios las cosas eran creadas.
y termina diciendo, y Dios vio que todo eso era bueno. Lo que Dios crea, lo que Dios crea con su palabra es bueno. Y tú y yo podemos acceder a esa bendición especial de cosas nuevas que se creen en nosotros o en otras personas cuando demos testimonio, porque es la palabra de Dios. Simplemente ahorita es la palabra de Dios la que se está predicando y el Espíritu Santo ya está transformando algo en nuestras vidas. Hagamos un experimento pequeñito. Alce su mano los que ya están experimentando algo que tienen que ajustar en su vida desde ahorita, en este inicio de predicación. Yo también ya estoy siendo conviccionado de que hay cosas que tenemos que cambiar. Es la palabra de Dios predicada la que estamos experimentando ahorita. Y tenemos acceso a la palabra de Dios. ¿Y cuánto leemos? Tienes tiempo libre, por decirlo, ¿no? Y agarras el celular. ¿Y a qué le das? ¿Al Facebook? ¿Al YouTube? ¿Al TikTok? ¿A qué le das? ¿Por qué no mejor le volteas y abres la Biblia? ¿Cuánta hambre tienes de entretenimiento? Ya no hambre de lentejas como Esaú, pero tenemos hambre de ser entretenidos, porque todas esas aplicaciones son para que nos entretengan. Unos se entretienen con noticias, otros se entretienen con deportes, otros se entretienen con chismes, otros se entretienen con los gatitos chistosos, pero nada más es ser entretenido, porque no estás viendo el curso de aprender a hablar francés o no sé, ¿no? Lo que hacemos es perder el tiempo, esa es la verdad. Es estar entretenidos. Es tu plato de lentejas o es nuestro plato de lentejas. ¿Por qué menospreciamos el acceso a la poderosa palabra de Dios por un plato de los perritos más chistosos del 2024? Somos Esaús potenciales. Hoy tenemos oportunidad de no vender nuestra primogenitura, de no comprar ese plato de lentejas. Hablamos un poquito entonces de la llenura del Espíritu Santo, hablamos un poquito del acceso a la palabra de Dios, pero otra de las bendiciones muy especiales, muy maravillosas que tenemos es la oración. Porque cuando oramos entramos a la presencia de Dios. Y hablar con Dios, hermano. Entonces, es que si alguien no es cristiano y le dices, yo hablo con Dios, ¿qué crees que piensa esa persona? Pero ¿por qué suena a locura hablar con Dios? O sea, sí, pero a ver si alguien te dijera, yo diario tengo chance de hablar con Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué piensas de esa persona? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? ¿Quién tiene el teléfono del presidente de México? Pues quién sabe. Ah, pues yo lo tengo y diario hablo con él. Ah, sí, ¿cómo crees? Seguro va a estar ocupadísimo haciendo mil cosas. No tiene tiempo de responderte tus llamadas. Estás loco. Y además le dices a la gente, y tengo acceso a orar con Dios 1 hora diario. Ah, sí. O sea, sí es Dios, seguro tiene mil cosas de Dios que hacer y mil planetas que atender y ¿a poco te va a dedicar a ti 1 hora? No es cierto. Pues sí es cierto. ¿Y qué hacemos con ese acceso a la presencia de Dios? ¿Lo tomamos o lo menospreciamos? ¿Aprovechamos esa bondad y esa misericordia que Dios nos ha dado? ¿Sabes cuánto costó que tú y yo tuviéramos acceso a la presencia de Dios? La vida de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo fue el costo de que tú y yo podamos orar todos los días a la hora que queramos y todo el tiempo que queramos. No podríamos tener acceso a la presencia de nuestro Dios si no ha sido por el sacrificio de Jesucristo, porque nada con pecado se puede presentar delante de Dios, pero tú y yo somos santificados, somos perdonados, somos justificados para poder tener ese acceso.
¿Y por cuál plato de lentejas estás cambiando esa bendición? ¿De verdad tienes tanta hambre de lentejas como para no orar? Porque la respuesta a no orar es no tengo tiempo, ¿no? O bueno, he escuchado otras respuestas que dicen no sé orar. Pues si no sabes orar, o sea, ¿cómo se aprende a hablar? Pues hablando, pues así empezamos. Y entonces yo lo que yo le digo a la gente cuando me responde así, le digo, pues háblale y dile lo que tú quieras. Inclusive dile, no sé qué estoy haciendo aquí, pero dicen que puedo hablar contigo y pues aquí estoy. Y a mí me cae gordo esto y a mí me cae bien esto y tengo estos planes y ¿qué opina usted, señor? No, y ya tú empiezas a hablar con Dios. Pero tenemos ese acceso, pero no lo aprovechamos porque pensamos que no es valioso, porque pensamos que es más valioso otras cosas. Pero te repito, es tan valioso que sin la sangre de nuestro Señor Jesucristo no podríamos orar. La palabra de Dios es también muy valiosa. Muchos murieron para que tú y yo tuviéramos también acceso a la Biblia. Toda la reforma y que se hizo y persecuciones y demás. Sin embargo, ¿qué hacemos con esta bendición? ¿Cuál es tu plato de lentejas? ¿A quién le das prioridad? ¿Qué es más importante entonces para ti, sino la bendición de nuestro Dios? En Gálatas 3, en el versículo 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. ¿Esaú es el heredero de Abraham según la promesa? ¿Sí o no? ¿O quién sabe? O sea, ¿cómo se dice? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de, ya no de Saúl, ¿verdad? El Dios de Asael, gloria a Dios. El Dios de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque como estamos leyendo, dice, y si vosotros sois de Cristo, o sea, ¿a quién es ese vosotros? A nosotros, a nosotros. Ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, en ese linaje, Esaú ya no entró, pero tú y yo tenemos acceso a esa promesa. Porque Jesucristo ha hecho esa obra en nosotros. Y entonces se dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y Dios de cada uno de nosotros. O lo vendimos por un plato de lentejas. Porque Esaú estaba en esa lista, en esa línea. Y tú y yo estamos en esa línea. Pero tú y yo podemos salir de esa línea. O tú y yo podemos permanecer en esa línea. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos creyendo a nuestro Señor porque dice, si vosotros sois de Cristo, ese es el sí condicional. Si tú y yo nos mantenemos siendo de Cristo es que le pertenecemos a Cristo, siendo de Cristo es que nos importan las cosas de Cristo, siendo de Cristo es que no somos de este mundo, siendo de Cristo es que nuestros ojos están puestos en lo eterno, siendo de Cristo es que tenemos una fe especial de que Dios es quien nos sustenta, de que Dios es de quien dependemos y de que nuestras vidas son de Dios. Así somos de Cristo. Y si somos de Cristo, entonces seguimos en esa línea de herencia. Pero si no somos de Cristo, o si más bien nuestros ojos están puestos en otro lado, en el trabajo, en el descanso, en atarearnos pues aquí en este mundo,
Nuestro corazón sigue atorado aquí y por eso no obedecemos a Dios. Por eso no nos da tiempo para leer, no nos da tiempo para orar, no nos da ganas de compartir el evangelio. Nos emberrinchamos y hacemos, nos enojamos y con quién sabe con quién y por eso ya no queremos venir a la iglesia. Así no somos de Cristo. No nos apuramos para llegar a tiempo, para estar a la presencia de Dios, para orar por el predicador, para orar por la iglesia. O sea, ¿sabes que los milagros que suceden en la iglesia no dependen del predicador, sino depende de la iglesia? Porque hay gente que intercede y cuando los milagros suceden, no es de que el que está aquí hablando habla bien, sino es de que el Espíritu Santo tiene la libertad para hacer los milagros ahí. Si somos de Cristo, entonces nos preocupamos por la iglesia de Cristo. Y preocupados por la iglesia de Cristo, intercedemos por nuestra iglesia. Intercedemos, cada uno tendría que estar intercediendo por el ministerio del cual está funcionando, pero también los demás intercediendo por los demás ministerios. O sea, los de la alabanza tendrían que tener un tiempo especial porque la alabanza esté poniendo la atmósfera y el Espíritu Santo se pueda mover con libertad. Y los sugieres igual. Y las maestras de la escuela dominical igual, y los que predican igual, y los que evangelizan igual, y los que hacen cualquier actividad para la iglesia igual, tendrían que tener mucho tiempo para orar por esa situación. Y luego interceder unos por otros para que así suceda también, porque somos de Cristo, porque estamos en esa línea de herencia, porque no hemos vendido nuestra primogenitura, porque los platos de lentejas los seguimos despreciando. Antes comíamos puras lentejas y el mundo nos traía juidos, ocupados con muchas cosas. No nos alcanza para nada. Estamos tan ocupados y estamos tan necesitados de dinero que cuando vamos a ir a la iglesia nunca, porque no hay tiempo ni dinero ni ganas de ir para allá. Pero Cristo nos rescató y nos puso en la línea de su herencia. Si sois de Cristo. Y entonces ahora sí somos de Cristo, ya no somos del mundo. Nuestra fe está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Vivimos para Dios. No menospreciamos las cosas de Dios. Ahora lo que menospreciamos es al mundo. O eso tendría que suceder. Que cuando el mundo te ofrezca algo y ese algo te aleja de Dios, tendrías tú que decirle, no, gracias, soy de Cristo. Soy de Cristo. Eso es el ofrecer a otra persona, no a mí. Eso es basura, porque mi vida está en Cristo. Pero es que te va a ir muy bien y es que vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Pues sí, pero voy a perder mi salvación, voy a vender mi primogenitura, voy a menospreciar a Dios. Entonces no me vengas a ofrecer eso a mí. Para mí Dios tiene un lugar especial en mi vida y entonces me mantengo en esta línea. Ay, pero no te va a alcanzar para esto y no vas a poder hacer lo otro, pero es que voy a ir a la eternidad. Y entonces así como Esaú dijo, ¿de qué me sirve mi primogenitura? Me voy a morir. Tú y yo tendríamos que poder decir, ¿de qué me sirve eso que me estás ofreciendo si me va a alejar de Dios, si me va a hacer perder mi salvación? Hay muchos platos de lentejas que se nos ofrecen. Hay muchas tentaciones y no necesariamente pecado de manera abierta, pero cualquier cosa que se nos ofrece que nos impide, por ejemplo, venir a la iglesia, no es algo, no es algo que tendríamos que aceptar. Si se nos ofrece algo que nos va a quitar nuestro tiempo para orar, no es algo que tendríamos que aceptar. Si se nos ofrece algo que nos aleja de Dios, pues entendámoslo así. Nos está alejando de Dios. Es un plato de lentejas que tendríamos que aborrecer. El pecado es lo peor que nos puede pasar. Estar lejos de Dios es lo peor que nos puede pasar. Ayer nos pasó algo raro ahí en el grupo de casa, en una bolsa roja. En una bolsa roja echamos las lonas y los cables de la bocina y los micrófonos con cables. Y entonces le digo a los hermanos, vamos a orar, oramos y digo, vámonos para el evangelismo. Y empecé a sacar las lonas de la bolsa roja. Y cuando saqué el cable del micrófono, había un ratón despanzurrado, todo aguzanado. Yo creo que lo que pasó fue que se ahorcó solito el ratón con los cables y ahí se quedó y estaba lleno de gusanos.
¿Quién crees que se quería acercar a esa bolsa? ¿Qué crees que hicimos con esa bolsa? La pusimos fuera. No la podíamos tener cerca, o sea, olía mal. Y los que metimos las manos para limpiar las lonas, ¿tú crees que nomás nos echamos así una salpicadita y ya estuvimos contentos? Con jabón y con alcohol. Y no una vez, varias veces, dice el Yael, yo siento que todavía no estoy bien limpio, échame más alcohol en mis manos. Porque olía mal y porque estaban ahí los gusanos y porque la rata estaba allí deshecha, embarrado, o sea, una porquería. Eso es como un ejemplo gráfico de lo que tendríamos que, de la forma en la que tendríamos que mirar el pecado. ¿Para qué te guardas una rata gusanada ahí en tu vida? ¿De qué te va a servir? O sea, nada más pudre más cosas. No podíamos tener el grupo de casa con ese animal muerto allá adentro. Tuvimos que tirar la bolsa, tuvimos que tirar los cables y tuvimos que lavar muy bien las lonas. Pero si las lonas no hubieran tenido, o sea, si esas lonas no se les hubiera quitado el olor, pues obviamente las tendríamos que desechar. Pero el pecado lo abrazamos y le decimos, no, pecado, quédate aquí conmigo porque me gusta tanto pecar así, porque, o sea, no, 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 es una rata muerta, gusanada que te va a ensuciar. Eso es el pecado. Ese es el plato de lentejas que se te está ofreciendo. ¿Para qué quieres agarrar esa rata ahí con tus manos? No la queríamos tocar. Y los que metimos lo hicimos así como con pincitas y nos queríamos lavar. No soportábamos tener eso en nuestras manos. Pero el pecado sí lo soportamos. No solo en nuestras manos, sino también en nuestro corazón. Bien adentro del corazón, lo queremos allí. No queremos que nadie nos lo saque, no queremos que nadie se meta con nosotros porque es nuestro plato de lentejas favorito. ¿Para qué, hermano? Entiéndelo. Todavía esa rata muerta, gusanada, es más tolerable que el pecado. De verdad. Porque las ratas se termina la carne, se seca, se mueren los gusanos y ahí para. Pero el pecado no para ahí. Sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, porque así es el diablo. Se mete en una rendijita y va a avanzar hasta destruirte y a destruir a otros por medio de ti. Y no solo se pierde tu salvación, sino se pierde la salvación de otras personas. O sea, el pecado es altamente destructivo. Los platos de lentejas no sirven sino para destruirnos. ¿En dónde está puesta nuestra fe? ¿En los platos de lentejas o en la bendición de Dios? Tendríamos entonces que reconsiderar cómo estamos orando y cómo estamos leyendo y cómo estamos buscando la llenura del Espíritu Santo, entre otras mil cosas que nos están alejando de Dios. Porque si tu oración no está siendo correcta, hay una rata muerta que no te está dejando orar. Y si tu lectura no te está revelando la palabra de Dios, hay un pecado que no te está dejando recibir la bendición de Dios. Y entonces tendrías que decirle, Señor, ¿dónde está esa rata? Échala afuera. Huele mal, me está estorbando, me está pudriendo cosas en mi mente y en mi corazón. ¿Te ha pasado que alguna vez te levantas con una canción en la mente? ¿Y es una alabanza o es una cumbianchera? ¿Te has soñado haciendo la obra de Dios? ¿O cómo te has soñado? Porque tendría que dolerte, Señor, ¿por qué traigo esta canción en la mente si no es una alabanza? En el trabajo que gloria a Dios estoy por dejar, todo el día hay música y no es cristiana. Entonces me levanto muchas veces con otra canción. Entonces me pongo a alabar a Dios porque digo, no, 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 mi mente no es para tener otra cosa sino alabanzas. Y me pongo a alabar a Dios y luego como que otra vez ahí está y me pongo a alabar a Dios otra vez. Porque no lo quiero, de verdad, no quiero otra cosa en mí si no es Dios. Pero así todas las áreas de nuestras vidas. No, no, ningún plato de lentejas tendríamos que soportar. Somos linaje de Cristo. Nuestra vida es para lo eterno. Nuestra vida ya no es para lo temporal. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice,
Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por medio de y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, se puede repetir la tragedia de Esaú en la iglesia. En la iglesia. Aquí se le está hablando a la iglesia. Cuidemos nuestros corazones, cuidemos nuestras vidas. Veamos qué plato de lentejas se nos está acercando para rechazarlo. Dice, mirad bien, o sea, con atención, con, con dedicación, con esfuerzo. No le eches una inspeccionada a tu corazón así por encimita, nada más decir, a ver cómo oro, cómo leo. Nada, bien, entonces ya, vamos para adelante. No, no, no. Pon mucha atención. Dice, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, porque así es el pecado. No te vas nada más tú solito, sino que el pecado va a buscar matar a otros también. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Profano es faltar el respeto a las cosas sagradas, menospreciar, menospreciar lo que Dios nos da, menospreciar el acceso a su palabra, menospreciar el acceso al Espíritu Santo, menospreciar el acceso a la oración. Ahorita que el pastor hizo el conteo o el ponernos de acuerdo quién va a ayunar, si tú en tu corazón menospreciaste eso, si tú dijiste yo no puedo, si tú dijiste se me hace que eso no es para mí, se me hace, si tú dijiste que la iglesia ayune pero yo me quedo fuera, actuaste como Esaú. Pero puedes cambiarlo. La buena noticia es que puedes hoy tomar una decisión diferente. Hoy Dios nos está hablando de esto, no para condenarnos ni para desecharnos, sino para decirnos, hay una forma diferente de hacer las cosas y es rechazar el pecado, volvernos a entrar a la línea de la herencia de nuestro Señor Jesucristo, a volvernos a arrepentir de todos esos pecados, entrar otra vez a la herencia de nuestro Señor por medio de Jesucristo y alinearnos, porque somos de Dios, somos de Jesucristo. Y entonces si tú no levantaste tu mano, por ejemplo, para el ayuno, comprométete. De todas formas, el compromiso no fue ante la iglesia ni ante el pastor, fue ante Dios. Entonces tú dices, pues creo que sí, no levanté mi mano. Ok, entonces yo voy a ayunar X día. ¿Y por qué va a ayunar? Bueno, ahí hay unos motivos de ayuno, ¿no? Ayunar no nomás es dejar de comer, para que lo hagas bien, para que Dios se agrade de eso. Hebreos 11, pero ahora el versículo 6, ya nos los leía el pastor en la mañana, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Esaú tenía fe en la primogenitura? No, la menospreció, justo por eso la pudo vender por un plato de lentejas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no es fe en lo que sea, sino fe en Dios. Porque todos tenemos fe, esa es la verdad. Pero unos ponen su fe en una cosa y otros su fe en otra cosa. Unos ponen su fe, decía el pastor en la mañana también, en los horóscopos, ¿no? Y otros ponen su fe en los feng shui, ¿no? Que ponen las sillas para allá y la ventana aquí y las plantitas de este lado. Y otros ponen su fe vamos a trabajar mucho porque lo que necesitamos es mucho dinero o mucho trabajo. Y otros ponen su fe en muchas cosas. Muchos ponen su fe en el Facebook para que les den muchos likes a sus cosas y entonces se puedan sentir llenos en su corazón de que hay alguien que los quiere. Pero a quien tenemos que entregarle nuestra fe es a Dios. Creer que lo que Dios hace es lo que necesitamos nosotros seguir. Y entonces dice que tú y yo tendríamos que acercarnos a Dios con fe, pero fe en Dios. Y tú y yo tendríamos que buscar las cosas de Dios, pero con fe. Y entonces tú y yo tendríamos que, si le creemos así a Dios, despreciamos los platos de lentejas, aceptamos todo lo que Dios hace y entonces nos alineamos a su voluntad.
Si no ponemos fe en eso, entonces nuestra fe está en otro lado. Y esa fe en otro lado lo que hace es menospreciar a Dios. Cree en lo que Dios te habla. Cree que la oración es eficaz. Cree que el ayuno es poderoso. Cree que la palabra de Dios tiene poder para transformar cosas. Cree que el Espíritu Santo puede llenar tu vida y así transformarte a ti y a la gente que te rodea. Pon fe en eso. No lo menosprecies. Lo contrario de fe es duda, de que no crees. Pues Esaú no creyó que era importante en la primogenitura porque no lo veía completo. Pero hoy Dios nos está hablando de que es muy importante no menospreciar las cosas que Él nos da, que Él nos ofrece. Y lo que sí hay que menospreciar, pues es al pecado. Una última escritura, Mateo 14. Nuestra fe está puesta entonces en Jesucristo, no en ningún otro lado. Ya lo que le tenemos que creer es a Dios. Mateo 14, 28. Dice, está nuestro Señor Jesucristo y Pedro ahí en el mar, en la barca, dice. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo que destruye la fe es la duda. ¿Pero por qué hubo duda? Porque puso sus ojos en otro lado que no era Jesucristo. ¿Y qué era lo que estaba haciendo este Pedro? Lo imposible, porque nadie puede caminar sobre el agua. Sin embargo, cuando Jesucristo le dijo, ven, su fe logra que él salga de la barca, ponga el primer pie en el agua y ponga el segundo, y no sé cuántos pasos dio, pero dio algunos pasos. Quita su fe de Jesucristo, la pone en otro lado y es cuando empieza a hundirse. Esaú, si hubiera puesto su fe en las cosas de Dios, en su primogenitura, nunca hubiera vendido por un plato de lentejas. Total, se aguanta el hambre. Total, no como ese día, como hasta mañana. Total, me espero a que mi mamá me haga de comer o mi papá me haga de comer. O sea, no importa, no importa ese plato de lentejas. No nos surge tanto. No lo necesitamos. A quien necesitamos es a Dios. Porque con la mirada puesta en Jesucristo, los milagros siguen sucediendo y seguimos avanzando de manera sobrenatural. Con nuestra fe podemos lograr cosas que no se pueden hacer de otra manera, cosas que el mundo va a decir que no se puede. Pero con la fe puesta en Cristo es como podemos hacer las cosas, hermano. Es la fe en Él. Pero ¿cómo vamos a tener fe en Dios si no lo conocemos? Necesitamos conocerlo. Necesitamos saber quién es nuestro Dios. Necesitamos orar y leer buscando la revelación de quién es nuestro Señor. Esaú no entendía qué era primogenitura, por eso lo menosprecia. Y yo creo que tú y yo muchas veces por lo mismo menospreciamos la lectura, la llenura del Espíritu Santo y la oración, que no sabemos qué es eso, no lo dimensionamos de manera completa. Pero espero hoy hayamos entendido un poquito, aunque sea un poquito más, que esa es la bendición de nuestro Señor y que eso es lo que tenemos que estar anhelando en nuestros corazones, para que no lo menospreciemos y para que entendamos que el pecado apesta, el pecado destruye, el pecado no lo queremos tener cerca. ¿Te imaginaste esa rata muerta? Apestosísima. Pues el pecado es peor. ¿Comerías cerca de esa rata? ¿Para qué no? ¿Te sentarías cerquita de esa rata? ¿Te dormirías con esa rata? Y entonces, ¿por qué si le permitimos al pecado estar allí? Porque creemos que no pasa nada, pero no es cierto.
Esa es la mentira. La verdad es esta. Solo con Jesucristo tenemos vida y ahí tenemos suplidas todas nuestras necesidades. Créele a Dios, no le creas al pecado. Vamos a ponernos de pie. Hoy tenemos una oportunidad para renovar nuestros compromisos con Dios, para redireccionar nuestra fe hacia Jesucristo, para no menospreciar la bendición de Dios, para no venderlo por un plato de lentejas. ¿Ubicas esos platos de lentejas que se te han ofrecido, que se te están ofreciendo inclusive ahorita? ¿Qué es un plato de lentejas? Es cualquier cosa que te aleje de Dios. Es el pecado. Recházalo. Por estar contentos con los compañeros de trabajo, por quedar bien con ellos, por hacerme el chistosito, vendes tu primogenitura. No, hermano. Para dormir bien y para descansar y no vaya a ser que me vaya a salir arrugas en los ojos, no voy a leer tan tarde porque ya estoy muy cansado. Hermano, aguántate esa hambre, entrégale a Dios ese tiempo, no menosprecies la presencia de Dios en tu vida, sino búscala con urgencia, hermano, porque además no sabemos cuánto tiempo tenemos de vida y no sabemos cuántas almas se están perdiendo de que tú y yo no testificamos. Ay, hermano, pero yo, ¿por qué voy a testificar? Pues porque para eso te salvó Dios, para que le des gloria a Dios. Necesitamos estar en su presencia. Deja que los hermanos toquen una alabanza y tú y yo vamos a hablar con Dios. Si tienes ya identificadas los platos de lentejas que hay ahí en tu vida, empiézale por ahí, a rechazarlos, a imaginártelos como esa rata aguzanada y luego piensa que todavía es peor que eso. Si no ves los platos de lentejas que se te están ofreciendo, entonces pídele a Dios que te los muestre. Dile, Señor, ¿por dónde está llegando el tiro? Porque según yo estoy bien en todo y no me falta nada y te sacaste la lotería conmigo. Entonces Dios te va a hablar y te va a mostrar tu corazón. Te va a mostrar en dónde está la rata agusanada ahí en tu vida y entonces, pues échala para afuera. Échala para afuera. Y cuando llega a tu mente el pensamiento, por ejemplo, que tu rata sea que no estás diezmando, por decir algo. Y entonces Dios te muestra que es una rata muerta, apestosa, gusanada, que te está impidiendo. Y tú le dices, Señor, ok, ya entendí que tengo que diezmar. Pero le dices, pero es que si diezmo no me va a alcanzar, ves que apenas si me alcanza para esto y para el otro. Ok, por eso hablamos de fe. Y le dices, Señor, no se puede, pero tú dices, entonces yo voy. Como Pedro, manda que camine sobre las aguas. Manda que me alcance con lo que me sobre de mi salario, aún diezmando, aún ofrendando, diezmando y ofrendando, pero manda, Señor, que sucedan milagros en mi vida. Y con la mirada puesta en Jesucristo, va a suceder el milagro, hermano. Pensando en que la rata sea, no que no diezmas. Pero tú ya sabes cuál es esa rata que está allí. Entrégasela a Dios y dile, Señor, échala por fuera. A lo mejor no la veo que sea tan apestosa, ni tan fea, ni tan despreciable, pero ya entendí que así lo es. Entonces, muéstramelo para que yo te ayude a echar para afuera eso. No quiero pecado en mi vida, dile así al Señor. Y empecemos a permitirle a Dios que esté limpiando nuestros corazones y con la fe puesta en Jesucristo,
alcancemos las promesas que Dios tiene para nosotros, ya no vendiendo nuestra primogenitura. Dios te habló, acércate, vamos a orar juntos.